escucha, pero no giles mi derecho. Hola, yo soy Israel Hernández. Y yo soy Andrea Torrealba. Y esto es No giles mi derecho. ¿Qué tan cerca estás de ser un esclavo? Trabajo o esclavitud moderna. Esto es uno de los grandes problemas que nos afectan a los jóvenes, el acceso al trabajo. ¿Nunca te ha pasado que has ido a pedir trabajo, tienes 25 años, pero te piden por lo menos 20 años de experiencia? Y es lo que vinimos hoy a conversar. Bueno, y tenemos una invitada súper especial que sabe mucho de este tema, Francesca, que además es politóloga, es luchadora social, activista, sindical y feminista. Y pues bueno, háblanos un poco de este tema. ¿Cuál es la realidad hoy de los jóvenes en todo este tema laboral? Bueno, una de las realidades es que la mayoría de la juventud está desindicalizada. Es decir, no solamente porque tenemos trabajos muy precarios, sino que además estamos negándonos a recibir y a organizarnos, lo que nos pone en mayores estados de indefensión. Y eso obedece también a qué tipos de trabajo estamos accediendo. El trabajo domiciliario, que es un trabajo a distancia o a destajo, al no existir una relación de trabajo de que nos vemos en el mismo espacio todos los días, en los mismos turnos, no identificamos las necesidades comunes. Entonces tú dices, ay, ¿para qué me voy a sindicalizar si es regalarle mi dinero a otro para que se haga rico, ¿no? Claro. Y es que está negándose a la oportunidad de luchar colectivamente por contratos, por condiciones de trabajo, por reconocimiento de sus horas de descanso, porque estos trabajos a los que hemos estado accediendo, que son trabajos informales, que no tienen ni siquiera el respeto por las 8 horas, este trabajo mal llamado freelancer, que es un trabajo de autoexplotación y que a muchos te los venden. Eres tú el que te estás explotando, no yo. No, son las condiciones, porque es un trabajo flexible. ¿Y qué refiere eso? No te están garantizando seguridad social, no te están garantizando vacaciones, no te están brindando ningún beneficio socioeconómico ni para ti ni para tu familia. Entonces, las limitaciones y las posibilidades a las que accedes para tener estabilidad son cada vez más difíciles. ¿Y por qué crees que es esta desvinculación que tienen los jóvenes, o sea, que están entendiendo de los sindicatos, y cómo podemos nosotros realmente plantearles ese sindicato como un espacio de transformación para esos derechos que han venido perdiendo? Hay dos situaciones que generan este suceso. Uno, que a nivel global hay todo un proceso por la desagregación, es decir, así como han ido automatizando ciertos puestos de trabajo, ya sea a través del trabajo robotizado, remoto, por la inteligencia artificial, y es sustituyendo máquinas por puestos de trabajo, lo que hace que los puestos de trabajo sean cada vez menos y requiere mucha mayor tecnificación, porque la juventud de ahora está mucho mejor tecnificada y preparada que la de nuestros padres, pero tiene más precariedad. Y lo otro es que ha sido trabajado desde nuestra psiquis y socialmente la narrativa de que los sindicatos no son necesarios. Y sí, porque uno, son los que velan por el derecho colectivo a la estabilidad, y dos, también hay una práctica colectiva de ciertas agrupaciones sindicales históricamente que se han centrado solo en beneficiar a algunos pocos, o a grupos económicos o a gobiernos específicos que, bueno, han terminado de armar esa narrativa para que las agrupaciones no vean necesidad en participar, ¿no? Pero las actuales protestas, por lo menos en Francia, que ya se han visto, o los chalequitos amarillos, que inicialmente era un concepto de trabajo precario, ahora ya ellos se crearon un sindicato de autónomos y te asocias por internet y pagas como una membresía. Pero así como esto está la huelga de los Uber y los Yumi, de Uber, Didi Food, que pasó hace 2 años, donde la mano de obra venezolana tuvo una importante participación. ¿Por qué? Porque, bueno, con el éxodo y con la diáspora, son los trabajadores venezolanos que, a diferencia de, y hay un hecho valorativo importante de nuestra mano de obra, es que nos conocemos nuestros derechos laborales, y a dónde vamos diciendo, ya va, si yo te trabajo tantas horas extras, me las tienes que pagar.
No tenemos miedo a decir nuestros derechos son hasta aquí y bueno, cúmplelo. Y en función de eso, han venido generándose circunstancias que ayudan a que nos involucremos y también a que nos disociemos en determinados contextos. Exacto, y el asunto de la seguridad social es preocupante porque aún accediendo a un trabajo formal, vemos que igual nos encontramos en un estado de indefensión, aún como trabajadores. Es decir, no se te garantiza una salud, una seguridad social que si te enfermas, si tienes un accidente o algo por el estilo, puedas tener allí una seguridad garantizada. Claro, lo que pasa es que el caso venezolano es un caso atípico a diferencia de la región. Claro. Porque, bueno, nuestras condiciones son mucho más precarias por la crisis humanitaria compleja, por las medidas, porque no hay un gobierno que legisle en función de nuestro bienestar social, aunque narrativamente lo diga. Es que actualmente, bueno, estamos ante un escenario muy complejo porque ni la empresa pública ni la empresa privada se ponen de acuerdo para garantizarnos bienestar social, que lo que implica es que trabajes más tiempo. Exacto. Claro, y además la dificultad en ese tema de trabajar más tiempo, de que hayas tenido experiencia, es una de las cosas básicas que todos los jóvenes siempre hemos hablado. Te piden, bueno, que hayas sido astronauta, que hayas tenido 500 años de experiencia cuando estás comenzando. Entonces, un poco esta dificultad de insertarnos en el mercado laboral es uno de los problemas más graves. ¿Cómo está esa realidad hoy en Venezuela? Bueno, no ha mejorado. Una de nuestras mayores realidades al ser jóvenes es que cuando egresamos o queremos insertarnos en el mundo laboral, bueno, nos enfrentamos a que los años de experiencia o, por ejemplo, si quieres, o la cantidad de permisos en el caso de ser un trabajador joven, es decir, menor de edad, aun cuando hemos visto que cada vez han ido proliferando el trabajo infantil nuevamente, ese trabajo no está regulado. O sea, lo formal es que para acceder a un trabajo decente cuentes con un permiso de la Inspectoría del Trabajo. Si la Inspectoría no está atendiendo las necesidades como debe ser, ¿quién te está dando el permiso? Entonces, al estar sin permiso, el patrón no tiene la potestad de pagarte como le dé la gana. Porque formalmente no te puede contratar. Exactamente. Estaba viendo yo un caso recientemente en el estado Mérida de un menor de edad que accede al trabajo en una hacienda limpia, etcétera, y todas estas cosas, y el único pago que recibe son las 2 comidas diarias. Es decir, no hay ningún tipo de contrato o de seguridad en ese aspecto. Y estamos hablando de una estructura, de unas condiciones en el país, de una crisis humanitaria compleja que no le permite a los jóvenes con la necesidad de acceder a un trabajo, tener un trabajo digno. Eso es lo que se conoce como trabajo forzoso. Claro, Exacto. y además lo grave cuando emigran, por ejemplo, para buscar una solución a este tema, se enfrentan a la misma situación, porque entonces, claro, no tienen los papeles en regla, tienen toda una situación compleja de las dificultades que representa migrar y bueno, no tienen sus derechos laborales garantizados. ¿Cómo un poco has visto tú desde tu experiencia en todo este tema sindical esa realidad que están viviendo estos jóvenes migrantes? Bueno, fíjate, en el caso de la OIT no solamente reconoce el impacto que nuestra mano de obra venezolana va a tener en los próximos 10 años, no solamente para el hecho organizativo, que nuestros trabajadores venezolanos a donde los han recibido, no solamente reconocen los derechos laborales del país a donde que los alberga, sino que además no tienen miedo a reclamar por sus condiciones. Y en el caso de las mujeres jóvenes, que han sido también más víctimas de acoso laboral en el trabajo, tampoco han tenido miedo para denunciarlo y señalarlo. Claro, ahí está suerte de sinsabor de que por un lado somos más vulnerables porque somos más víctimas de acoso sexual en el trabajo, y por el otro, bueno, que tampoco, que aunque esa circunstancia es adversa, bueno, sabemos defendernos. Y así como eso, bueno, que estamos reclamando constantemente, y recuerdo una investigación de la profesora Alba Carosio sobre en la pandemia, bueno, era con el grupo CLAPSO, que estaban evaluando como el impacto de las masculinidades
en la región y decían que la mayoría de los hombres chilenos no se involucraban a la ida de a la salida de los trabajos a hacer el trabajo comunitario como una forma de trabajo y organización al cuidado de las guarderías comunitarias de los hijos, porque en Chile los hombres, bueno, los hijos son, como una sociedad bien machista y patriarcal, son responsabilidad solo de la mujer. Entonces ella decía que los hombres, aun cuando hacían su faena completa de trabajo, estaban involucrándose, demostrando no solamente un nuevo ejercicio de la paternidad, sino también de la responsabilidad comunitaria. Entonces, viendo como las distintas aristas de este trabajo no remunerado y remunerado, pero que a la larga incide en horas personas que, bueno, que constituyen este régimen de bienestar. Claro, la brecha en cuanto a las mujeres es bastante marcada, porque no solamente eres mujer, sino que también eres migrante, y no solamente son las horas que laboras, sino que cuando llegas a la casa también estás trabajando, y hay una brecha allí bastante fuerte. Pero te quería preguntar, ¿qué limitaciones tienen los jóvenes que trabajan? Bueno, primero el acceso al estudio, o sea, aun cuando aquí institucionalmente, pero también con la crisis se vio mellado, aquí un estándar que te permitía nuestra legislación nacional es que los centros de trabajo deberían darte permiso para estudio. Entonces eso garantizó durante mucho tiempo que nosotros, independientemente del trabajo que teníamos, podíamos seguirnos preparando y capacitando. Eso no pasa en la mayoría de la región, porque tienes faenas muy largas, más el trabajo de cuidado. O sea, ¿en qué momento ¿En qué momento te dedicas a estudiar? Porque si tienes faenas de 9 a 10 horas y además vives lejos de tu sitio de trabajo por las horas de traslado, o sea, ¿en qué momento tienes condiciones para realmente dedicarte a la preparación técnica en determinado oficio? Es como un círculo vicioso, ¿no? O trabajas o estudias, pero entonces al final comienzas a estudiar, después los dejas porque tienes que trabajar, a muchos de los jóvenes les sucede esto, y después, o el que se queda estudiando, después no consigue empleo porque no tienes la experiencia, y tenemos ahí entonces el tema del desempleo, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la realidad hoy que están viviendo los jóvenes en cuanto a desempleo? Ya hablamos un poco de la precariedad, pero hay unos que es que ni siquiera consiguen. Claro, bueno, es que lo que pasa es que, por ejemplo, las cifras oficiales, bueno, estamos en un estado general de inobservancia que uno se preocupa cómo se constituyen las políticas públicas, porque, bueno, al no tener cifras oficiales en determinadas áreas estadísticas, ¿cómo puedes atinar a los planes para atender esa población? Pero otro elemento que tú señalas es que, bueno, ante la diáspora de las empresas, por la crisis y por la inestabilidad política del país, bueno, es que los trabajos los trabajos que hay, los que han llegado, son trabajos muy inestables. En realidad, ciertamente, un trabajador joven o una mujer joven que decide trabajar en este momento solo tiene una opción: un trabajo informal e inestable. O sea, es decir, te demanda una cantidad de tiempo, pero no tienes ningún tipo de estabilidad. Y la realidad es que no hay un Estado que te garantice en estas condiciones, bueno, una estabilidad mínima, porque antes tú, bueno, me votaron ilegalmente, o soy madre joven y me votaron, bueno, existe la inamovilidad laboral hasta los 2 años, pero eso hasta cuándo se está cumpliendo en realidad. O soy padre, mi hijo tiene menos de 1 año, igual me votan. O sea, son una de las condiciones que, aunque tenemos una legislación venezolana, porque es una realidad, tenemos una buena legislación en materia de derechos laborales en Venezuela, que se ha venido construyendo a través de las luchas de los trabajadores históricamente en este país, que ha sido incluso muy de avanzada con relación a la región, pero si los organismos jurisdiccionales que deberían garantizarla no velan por el cumplimiento, bueno, no tenemos nada en realidad. Pero ¿y qué podemos hacer en este panorama complejo? ¿Cómo podemos organizarnos? Claro. es uno de, o sea, nada pasa si no nos organizamos, y eso necesariamente no va a salir por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea,
Porque aquí, lamentablemente, hay unos sectores que ya tienen condiciones garantizadas, que ciertamente no son las mejores condiciones del país, pero bueno, nosotros que nos toca aprender que en este país se empieza a legislar por el grupo de trabajo donde estamos trabajando. Venezuela aún no cuenta con una legislación actualizada sobre el trabajo domiciliario, el trabajo automatizado, el trabajo a distancia. Y las garantías que nos pueden brindar. O sea, organizarse para determinadas demandas de problemas puntuales que tenemos como jóvenes trabajadores es una de las tareas más importantes que nos apremian. O sea, no es que, no, vamos a esperar que determinado dirigente sindical que ya está afianzado en su sector de trabajo formal no va a poder porque no entienden ni nuestras dinámicas de trabajo y no entienden nuestras condiciones. Y lo que inevitablemente genera es que surjan nuevos liderazgos de jóvenes que están viviendo estos problemas. Y que se aboquen además a estos problemas. Entonces, yo sé que no tenemos estadística para precisar qué políticas públicas podemos implementar o desde el Estado se podrían implementar, pero qué modelo hemos visto en otros países que sí se abocan a estas políticas públicas de empleo para la juventud que nosotros pudiéramos promover. Bueno, fíjate, el derecho al primer empleo, pero más que el derecho al primer empleo, que es una política como estándar global, es a qué trabajo puedo acceder. Porque si te pones a ver esas políticas de acceso al primer empleo son en empresas formales que en la mayoría de veces sí te contratan como una pasantía y van reciclando nuevos trabajadores jóvenes como para pagarte por la experiencia. Porque te acredito la experiencia. Yo trabajo por ¿Qué? ganar experiencia. Pero a la larga no te genera una estabilidad como tal. La idea es cómo ciertamente la generación de nuevas fuentes de empleo es una política que va a incidir a que esta gran masa de jóvenes trabajadores que se encuentran desempleados o subempleados puedan irse incorporando a una dinámica mucho más formal. Pero mientras eso pasa, tenemos Yumi, Big, es como con lo que tenemos. De estas empresas de trabajo remoto que han sido una solución económica para muchos trabajadores, a diferencia de muchos trabajadores jóvenes que no están en este mundo, en estos trabajos de las economías de plataforma, que no tienen opciones, como estos que están como en un estándar mucho mejor monetariamente, pero están desprotegidos porque no tienen seguridad social, que no tienen ningún tipo de legislación para los medios de trabajo, porque estas economías de plataforma son tú te garantizas tus medios de trabajo, si no puedes trabajar para mí. Y además esto de que no existe una relación laboral, porque si tú le preguntas a algún trabajador de Yumi, es que yo no trabajo para ellos, yo le alquilo la plataforma. No, mi amor, si tú trabajas todos los días con la plataforma, tu empleador, es decir, a quien te paga, y por eso también, no sé si conocen la plataforma de Yumi, han visto cómo ha ido evolucionando. Antes uno le pagaba la billetera y la billetera le pagaba a los choferes. Esto cambió para que no puedan comprobar que existe una relación de trabajo. Entonces tú le pagas directamente para que digan, es que yo solo te estoy alquilando la plataforma, tú no trabajas para mí. ¿Ves? Porque también así la lógica del capital es que tratar de generar máxima ganancia con la mínima responsabilidad. Entonces también es eso, es como empezamos a pensar y cuestionar todos los fenómenos económicos que están surgiendo hasta a nuestro entorno y cómo ayudamos al país para generar un estado de bienestar que garantice nuestros derechos socioeconómicos. Exacto, hemos visto entonces cómo la juventud se ha adaptado de una manera extraordinaria a las nuevas tendencias, tienen unas habilidades increíbles para lo nuevo, pero observamos una cantidad de problemas que por alguna cosa u otra no nos garantiza un derecho digno al trabajo. Entonces la respuesta sin duda alguna es involucrarse en la exigencia de nuestros derechos laborales. Sí. Y eso, la participación, yo creo que ese es el tema clave y de lo que hemos venido hablando. O sea, la participación es eso que tú puedes cambiar, que te afecta directamente. No es un concepto abstracto del que uno es ajeno, no. Es como son realidades que nosotros estamos viviendo y
y que no hay otra manera de que sean distintas sino participar. Bueno, yo te agradezco muchísimo, de verdad extraordinario este tema. No sé si quieres dar un mensaje final y con esto nos despedimos. El llamado es a organizarnos, a participar y a defender nuestros derechos. Así es. Mi nombre es Andrea Torrealba Mi nombre es Israel Hernández. y esto es No No giles giles mi mi derecho. Giles mi derecho, a mí no me pongan techo. Ando con la vino tinto, pues con fe te saco el pecho por un pueblo insatisfecho.